La guerra entre el actual gobierno mundial y el antiguo reino continúa hasta hoy. Esas fueron las últimas palabras de Vegapunk, quien recibió la llama de hora del Dr. Clove, y este nos contó que el antiguo reino era muy avanzado tecnológicamente. Se cree que Joy Boy, quien más tarde se convertiría en el primer pirata, nació precisamente en ese reino. En aquella época, cuando el rey Harald y la banda de piratas gigantes asolaban los mares, pocos países sabían construir barcos, por lo que muchos vivían aislados del mundo exterior. Ni siquiera el gobierno mundial, que ya tenía ventajas sobre otros países, sabía mucho sobre cómo construir barcos que pudieran resistir el mar. Así, en la conversación entre el rey Harald y el anciano Harul, nos enteramos de que, en otro tiempo, existió un grupo de gigantes llamado Galleyla que era muy hábil en la construcción naval, pero de repente desaparecieron y, según Harul, la única potencia capaz de hacer desaparecer a un grupo de gigantes es el gobierno mundial, y como hemos visto que en Pankheset se encuentran los gigantes congelados de Galleyla, podemos suponer con seguridad que el gobierno mundial obtuvo de ellos los conocimientos sobre la construcción naval para obtener una ventaja considerable sobre otros reinos. Es importante mencionar que Pankheset pertenecía al gobierno mundial y que, en aquel entonces, el laboratorio de Vegapunk se encontraba allí, hasta que Sise Crown detonó un arma que dejó la isla Inhabitable. Desde el punto de vista geográfico, hay algo que no cuadra con Pankheset, ya que parece que falta una parte de la isla, al igual que ocurrió en Jaya, solo que aquí la isla tiene un enorme agujero en el centro, y no puede ser una coincidencia que precisamente Onigashima, que se encuentra en Wano Kuni, encaje perfectamente en ese agujero. Si echamos la vista atrás, en Little Garden vimos por primera vez criaturas antiguas como dinosaurios, en el Bath volvimos a ver las mismas criaturas, y en Pankheset también pudimos ver un dragón. Y si los gigantes antiguos no procedieran originalmente del Bath, sino de Pankheset, y Onigashima estuviera antes exactamente en ese agujero, donde ahora se encuentra el hueco en Pankheset, eso significaría que una de las guerras que tuvieron lugar después del siglo perdido fue contra los gigantes antiguos. Así que, tras ganar la guerra contra Joy Boy, el gobierno mundial exterminó poco a poco a diferentes razas, y los primeros en caer fueron los gigantes antiguos. De hecho, no es casualidad que Onigashima se encuentre precisamente en Wano Kuni. Hemos descubierto que la antigua Wano Kuni se encuentra actualmente bajo el agua y que las murallas que se construyeron allí no pueden haber sido hechas por manos humanas. Esto significa que los antiguos gigantes ayudaron a Wano Kuni a construir sus murallas, por lo que aceptaron a los antiguos gigantes entre sus filas y Yuma se aseguró de que el gobierno mundial no pudiera alcanzarlos. Por la reacción de Akainu pudimos ver cuánto temía el gobierno mundial a los samuráis de Wano Kuni. Personalmente, creo que Yuma era una especie de mano derecha de Joy Boy y tal vez incluso su sucesor, ya que Luffy no puede ser el único que ha heredado la voluntad de Joy Boy en los últimos 800 años. Tras la victoria de Luffy contra Kaido, se llegó a decir que el que había derrotado a Kaido se llamaba Joy Boy, y el pueblo comparó a Joy Boy con el dios de la espada Ryuma. Además, tenemos la página color del capítulo 1009 de One Piece, en la que vemos varias estatuas una al lado de la otra y cada una de ellas lleva un sombrero de paja, y Otama ha cogido el sombrero de paja de Luffy y quiere ponérselo a la última estatua, lo que para mí significa claramente que antes de Luffy hubo otros elegidos que allanaron el camino para él. Me refiero a que su predecesor, Roger, reunió a toda su tripulación en el mundo, que ayudó a los sombreros de paja en varias ocasiones. Del mismo modo, también tenemos personajes como Noland, sin los cuales nunca hubiéramos sabido que hay una isla en el cielo, ya que sin su leyenda nunca hubiéramos sabido de la existencia de una ciudad dorada. Ryuma también desempeña un papel similar en la historia, ya que es el responsable de que se pudieran tallar los porneglyphs y de que, entre otros, los arqueólogos de Ohara pudieran descifrar las piedras O. Más tarde, Vegapunk y Musama y los Gorosei tienen un gran interés en los recursos y por eso los juegos de caza suelen celebrarse en países donde hay muchos recursos. La piedra marina es uno de los recursos más importantes que necesita el gobierno mundial para, por un lado, encarcelar a los usuarios de frutas del diablo en Impel Down y por otro, cruzar el cinturón de calma sin ser devorados por monstruos marinos. Por lo tanto, podemos afirmar con certeza que el gobierno mundial ya había tenido contacto con Wano Kuni en el pasado, es decir, antes del asunto con Kaido, donde hicieron negocios con él para conseguir piedra marina, y el único hombre que entra en consideración aquí es Nazgûro, casualmente el dios de la guerra de las finanzas. Aunque se sabe muy poco sobre el pasado de los Gorosei, podemos decir que sus nombres ya dicen mucho. Vimos que hace 200 años Saturno ya era un Gorosei y, entre otras cosas, tomó la decisión de que los científicos pudieran investigar con Emmet, el gigante de hierro, y si nos fijamos en el título de Saturno, se le llama el dios de la guerra de la ciencia y la defensa, lo que encaja perfectamente con él, ya que en realidad era un científico. En el caso de Nazgûro, el dios de la guerra de las finanzas, tenemos dos nombres que revelan más sobre su identidad de lo que parece. Por un lado, el nombre Nazgûro nos revela que es originario de Wano Kuni y su título como dios de la guerra de las finanzas nos indica que debió de ser una especie de gobernante. En Wano Kuni, Nazgûro podría haber sido el shogun, uno de los daimyo o el líder de la yakuza, pero lo que es seguro es que era alguien especial, ya que su espada, la Sho Daikitetsu, es una espada dragón y probablemente la espada más maldita de One Piece. No me sorprendería en absoluto
Naruto que existiera una familia, Kitetsuke fuera borrada de la historia de Wano Kuni y que Nazgûro formara parte de ella, y tal vez Ryuma también, ya que su verdadero apellido también fue borrado de la historia, como descubrimos en su tarjeta Vibre. Al colaborar con el gobierno mundial, Nazgûro obtuvo la inmortalidad, pero a cambio tuvo que traicionar a su propio pueblo y asegurarse de que los antiguos gigantes de Onigashima fueran exterminados. Además, seguramente fue él quien causó la cicatriz en el ojo de Ryuma, ya que, aparte de él, no hay ningún otro espadachín que fuera lo suficientemente fuerte en aquella época como para herir a Ryuma. Mientras seguimos toda la historia de Luffy y vemos cómo se acerca a sus objetivos y sueños, desde la perspectiva de Imo no sabemos prácticamente nada. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus objetivos? Desde fuera, realmente parece que Imo no ha hecho nada en todo este tiempo, pero como no es así, se me ha ocurrido hacer vídeos por partes sobre este gran tema de la guerra que duró más de 800 años, en los que os muestro todo lo que ha hecho el gobierno mundial. Este episodio trataba sobre la caída de los gigantes antiguos, el ciclo Joy Boy y la traición a Wano Kuni. Espero que os haya gustado la teoría y que le deis un pulgar hacia arriba y os suscribáis. Si no, hasta la próxima en mi canal David Sebak.